Hay una planta que crece en la basura, en las zanjas, en los rincones olvidados de tu jardín. Si la tocas, te quema. Te deja ronchas rojas que arden durante horas. Pero esa misma planta contiene más hierro por caloría que la carne de res, más calcio que la leche, más proteína que cualquier vegetal que puedas comprar en el supermercado. Durante 2,000 años, los ejércitos más poderosos del mundo la usaron como arma secreta. Los soldados romanos de Julio César se golpeaban las piernas con ella antes de marchar al combate. No le temían al dolor. Lo usaban como combustible. Pero en 2006, el gobierno francés hizo algo impensable. Prohibió compartir una receta. No una receta de drogas. No una receta de explosivos. Una receta de fertilizante hecho con esta planta. ¿Por qué un gobierno moderno prohibiría que sus ciudadanos compartieran información sobre una maleza? Porque esta maleza amenaza a una industria de 80.000 millones de dólares. Porque hace que los pesticidas sean innecesarios. Porque cualquiera puede cultivarla gratis. Y lo que es gratis no genera ganancias. Esta es la historia de la ortiga. La planta que te ataca para proteger su tesoro. La maleza que los imperios quisieron borrar pero que se niega a morir. Bienvenido a los archivos de la Tierra. Antes de abrir este archivo, si estas historias importan para ti, la mejor manera de preservar esta sabiduría es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos archivos con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Empecemos con los números. Porque los números no mienten. 100 gramos de ortiga seca contienen 30 gramos de proteína. 30 gramos. Para comparar, 100 gramos de carne de res tienen 26 gramos. 100 gramos de pollo tienen 25 gramos. La ortiga, esa maleza que crece entre la basura, tiene más proteína que la carne. Pero la proteína es solo el comienzo. La ortiga contiene hierro en cantidades que desafían la lógica. Una taza de hojas cocidas proporciona más del 40% del hierro diario que necesita tu cuerpo. La espinaca, que todos celebran como fuente de hierro, palidece en comparación. Y a diferencia del hierro de los suplementos sintéticos, el hierro de la ortiga viene acompañado de vitamina C natural, que aumenta su absorción dramáticamente. El calcio es otro milagro escondido. La ortiga contiene más calcio biodisponible que la leche de vaca. Y no viene con las hormonas, los antibióticos ni los problemas digestivos que la leche industrial causa a millones de personas. Vitamina C, vitamina K en niveles que compiten con las verduras más nutritivas del planeta. Potasio, magnesio, manganeso, zinc, cobre. Es como si la naturaleza hubiera concentrado una farmacia entera en una sola planta. Y esta planta crece gratis, en las orillas de los caminos, en los terrenos abandonados, en las esquinas húmedas de tu jardín donde nada más prospera. No necesita fertilizantes, no necesita pesticidas, no necesita riego. De hecho, prefiere el abandono. Crece más fuerte donde nadie la cuida. Pero aquí está la ironía cruel. Esta planta que podría curar la anemia de millones de personas, que podría alimentar comunidades enteras sin costo. La rociamos con herbicidas. La arrancamos de raíz. Enseñamos a nuestros hijos a temerla. La llamamos maleza, plaga, molestia. ¿Por qué odiamos tanto a algo que nos ofrece tanto? La respuesta está en su defensa. Esas agujas microscópicas. Ese ardor que te hace soltar la planta inmediatamente. La ortiga muerde. Y nosotros, en nuestra arrogancia, decidimos que cualquier cosa que nos desafíe debe ser destruida. Detengámonos un momento en esa picadura. Porque es una obra maestra de ingeniería biológica. Cada hoja de ortiga está cubierta de miles de pelos microscópicos llamados tricomas. Pero estos no son pelos normales. Son agujas hipodérmicas perfectas, hechas de sílice, vidrio. Cuando tu piel roza la hoja, la punta de cristal se rompe limpiamente, como la aguja de una jeringa al penetrar. En ese microsegundo, el tricoma inyecta un cóctel químico directamente bajo tu piel. Histamina,
la misma sustancia que tu cuerpo libera durante una reacción alérgica. Es lo que causa la roncha roja, la hinchazón. Ácido fórmico. El mismo químico que usan las hormigas para defenderse. Es lo que produce ese ardor intenso que dura horas. Acetilcolina. Un neurotransmisor que amplifica la sensación de dolor. Esta combinación no es accidental. La ortiga evolucionó durante millones de años para crear la defensa perfecta. No mata. No envenena permanentemente. Pero el dolor es tan inmediato, tan memorable, que cualquier animal que la toque una vez nunca la vuelve a tocar. Excepto los humanos. Porque los humanos descubrimos algo extraordinario. Ese mismo cóctel químico que causa dolor cuando se inyecta bajo la piel tiene propiedades medicinales cuando se consume de otra manera. El calor destruye los tricomas. Hierves la ortiga por 2 minutos y esas agujas de vidrio se desintegran. Secar la planta tiene el mismo efecto. Los tricomas se vuelven frágiles y se rompen con el más mínimo contacto. La ortiga seca es completamente inofensiva. Pero durante siglos, algunos sanadores no querían eliminar la picadura. La buscaban deliberadamente. El archivo se abre hace 2,000 años. Britania. La frontera más fría del Imperio Romano. Las legiones de Julio César marchaban hacia el norte, hacia tierras donde el sol apenas calentaba y la niebla helada penetraba hasta los huesos. Los soldados mediterráneos, acostumbrados al calor de Italia, sufrían terriblemente. Sus piernas se entumecían. La circulación fallaba. Algunos desarrollaban sabañones. Otros simplemente colapsaban de frío. Pero los generales romanos tenían un arma secreta. Y no era de metal. Los soldados cargaban semillas de ortiga. Urtica pilulífera, la ortiga romana. Cuando el frío se volvía insoportable, hacían algo que parece locura. Se golpeaban las piernas con manojos de ortiga fresca. El dolor era intenso, inmediato. Pero después del ardor inicial, algo mágico sucedía. La histamina causaba vasodilatación. Los vasos sanguíneos se abrían. La sangre fluía hacia la piel. El ácido fórmico actuaba como contrairritante. El cuerpo, tratando de combatir la agresión química, enviaba oleadas de sangre caliente a la zona afectada. En minutos, piernas que estaban azules de frío se volvían rojas de calor. Soldados que no podían dar un paso más recuperaban la movilidad. No era magia. Era bioquímica aplicada. Los romanos llamaban a esta práctica urticación. La usaban no solo para el frío, sino para el dolor de articulaciones, para la artritis, para cualquier condición donde la circulación estuviera comprometida. Plinio el Viejo escribió sobre ello. Documentó cómo la ortiga se usaba para tratar la parálisis, para despertar miembros dormidos, para revitalizar cuerpos agotados. Los soldados que conquistaron medio mundo conocido no le temían al dolor de la ortiga. Lo usaban como herramienta. Entendían que a veces el camino hacia la curación pasa por la incomodidad. Las legiones llevaron la ortiga a cada rincón del imperio. Algunos historiadores creen que la ortiga silvestre de Inglaterra desciende directamente de las semillas que los soldados de César plantaron hace 2 milenios. Antes de que el algodón conquistara el mundo, existía otra fibra. En la Europa medieval, la ortiga era una de las principales fuentes de tela. Los tallos de la planta contienen fibras largas y resistentes que, cuando se procesan correctamente, producen un tejido extraordinario. Más suave que el algodón. Más fuerte que el lino. Naturalmente antibacteriano. Resistente al moho. Los campesinos alemanes la llamaban Iseltuch, tela de ortiga. En Escandinavia, las velas de los barcos vikingos se tejían con fibra de ortiga. Era más resistente al agua salada que cualquier otra tela disponible. El cuento de Hans Christian Andersen, Los cisnes salvajes, cuenta la historia de una princesa que debe tejer camisas de ortiga para salvar a sus hermanos. Andersen basó su cuento en una tradición real. La tela de ortiga era tan valiosa que aparecía en los mitos. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el bloqueo aliado cortó el suministro de algodón a Alemania, el ejército alemán volvió a la ortiga. Los uniformes, las mochilas, las tiendas de campaña se fabricaban con fibra de ortiga cuando el algodón se agotaba. Pero la ortiga tenía un problema.
un problema que la condenó al olvido. No podía ser industrializada fácilmente. El algodón crece en campos ordenados. Se cosecha con máquinas. Se procesa en fábricas. Cada paso puede ser controlado, medido, monetizado. La ortiga crece salvaje. Se propaga por rizomas subterráneos que van donde quieren. Aparece en las zanjas, en los bosques, en los terrenos abandonados. No obedece líneas de propiedad ni temporadas de siembra. El algodón ganó. No porque fuera mejor. Ganó porque era más fácil de controlar. Y con la victoria del algodón, la industria química encontró su cliente perfecto. El algodón necesita pesticidas. Necesita fertilizantes sintéticos. Necesita herbicidas para eliminar las malezas que compiten con él. Malezas como la ortiga. La ortiga pasó de ser una fibra valiosa a ser una plaga que había que eliminar de los campos de algodón. Pero la ortiga no había revelado todavía su poder más peligroso. El poder que haría que un gobierno moderno la declarara ilegal. Francia, 2006. Un año que debería vivir en la infamia. El gobierno francés, bajo presión de la industria agroquímica, hizo algo sin precedentes en una democracia moderna. Prohibió compartir una receta. Se llama purín de ortie. Purín de ortiga. Y es devastadoramente simple de hacer. 1 kilo de ortiga fresca. 10 litros de agua. Dejar fermentar 2 semanas. Colar. Y tienes un fertilizante líquido más potente que cualquier producto químico. El purín de ortiga es una bomba de nitrógeno. Alimenta las plantas con una eficiencia que hace que los fertilizantes sintéticos parezcan débiles. Pero hace algo más. Algo que aterroriza a la industria de pesticidas. Fortalece el sistema inmunológico de las plantas. Plantas tratadas con purín desarrollan resistencia a plagas y enfermedades. Los pulgones las evitan. Los hongos no las atacan. Es como si la ortiga transfiriera su propio sistema de defensa a cualquier planta que riegues con su extracto. Y es completamente gratis. Cualquiera puede hacerlo. En cualquier jardín. Sin comprar nada. ¿Ves el problema? La industria francesa de pesticidas factura miles de millones de euros al año. Cada jardín que usa purín en lugar de productos químicos es dinero perdido. Cada agricultor que descubre que puede proteger sus cultivos sin comprar venenos es un cliente menos. Así que presionaron al gobierno. Y el gobierno obedeció. En 2006, el decreto estableció que solo los productos autorizados podían ser promovidos como tratamientos para plantas. El purín no estaba autorizado. Por lo tanto, hablar sobre sus beneficios se convirtió en ilegal. Si dabas una charla explicando cómo hacer purín, podías ser multado. Si escribías un libro con la receta, podías enfrentar cargos. Si un agricultor compartía el conocimiento con su vecino, ambos estaban violando la ley. En la Francia del siglo XXI se volvió ilegal compartir conocimiento sobre una planta. Pero el gobierno subestimó a los jardineros franceses. Éric Petiot era un jardinero ordinario. Escribía libros sobre jardinería orgánica. Daba talleres sobre preparados naturales. Hasta que el gobierno lo convirtió en criminal. Cuando se aprobó la ley, Petiot se negó a guardar silencio. Siguió escribiendo sobre el purín de ortiga. Siguió dando talleres. Las autoridades lo multaron. Él pagó y siguió hablando. Lo multaron otra vez. Siguió hablando. Pero Petiot no estaba solo. Por toda Francia, jardineros y agricultores se levantaron. Formaron una organización llamada ASPRO-PNPP. Organizaron el Día Internacional del Purín de Ortiga. Miles de personas en toda Francia prepararon purín simultáneamente. Publicaron la receta en periódicos, en sitios web, en carteles pegados en postes. La policía no podía arrestar a miles de jardineros. No podía multar a cada abuela que compartía la receta con su nieta. Los medios comenzaron a cubrir la historia. Francia prohibiendo compartir recetas de jardinería. Sonaba a broma. Pero era real. La presión pública creció. Los políticos comenzaron a distanciarse de la ley. Finalmente, en 2011, después de 5 años de resistencia, la ley fue modificada.
El purín de ortiga y otros preparados naturales fueron legalizados nuevamente. Los jardineros habían ganado. Hoy, en el movimiento de permacultura, la ortiga tiene un nombre especial. La llaman oro verde. La ortiga es una de las pocas plantas capaces de acumular hierro de las profundidades de la tierra y depositarlo en la capa superior del suelo. El purín es probablemente el fertilizante líquido más completo que existe. Nitrógeno para crecimiento, hierro para fotosíntesis, magnesio para clorofila. Cuando riegas una planta con purín, le estás dando información. Las señales químicas de la ortiga activan genes de defensa en la planta receptora. La planta responde. Produce más compuestos defensivos. Se vuelve menos apetecible para insectos, menos vulnerable a hongos. Estudios científicos documentan que plantas tratadas con extractos de ortiga sufren menos ataques de plagas. Cada jardín que usa purín de ortiga es un jardín que no compra venenos. Cada agricultor que descubre este secreto es un agricultor liberado de la dependencia química. Ahora viene la parte práctica. Cómo convertir esta maleza temida en el tesoro que realmente es. Para cosechar necesitas guantes gruesos. La ortiga no perdona el descuido. El mejor momento es en primavera, cuando los brotes son jóvenes y tiernos. Antes de que la planta florezca. Después de la floración, las hojas se vuelven ásperas y pueden irritar los riñones si se consumen en exceso. Corta los primeros 10 a 15 centímetros de cada tallo. Las hojas más jóvenes son las más nutritivas. Para neutralizar las agujas, tienes dos opciones. Calor. Sumerge las hojas en agua hirviendo durante 2 minutos. Las agujas de sílice se destruyen. Lo que queda es un vegetal que sabe a espinaca pero con más cuerpo, más profundidad. Secado. Extiende las hojas en un lugar seco y oscuro durante una semana. Una vez secas, puedes triturarlas en polvo. Este polvo es oro nutricional concentrado. Una cucharada en tu batido matutino te da más hierro que un filete. Para hacer té de ortiga, vierte agua caliente sobre hojas secas o frescas ya hervidas. Deja reposar 5 minutos. Una taza diaria durante cambios de estación para limpiar la sangre, aumentar hierro y reducir inflamación. Ahora, el purín. La receta que Francia prohibió. 1 kilo de ortiga fresca. 10 litros de agua de lluvia preferiblemente, sin cloro. Un recipiente no metálico. Sumerge las ortigas en el agua. Cubre el recipiente pero deja que respire. Revuelve una vez al día. Advertencia, va a oler mal. Muy mal. Coloca el recipiente lejos de ventanas y áreas de reunión. Después de 2 semanas, cuando deje de hacer burbujas, está listo. Cuela el líquido. Diluye una parte de purín en 10 partes de agua para riego general. La ortiga es lo que los ecólogos llaman especie indicadora. Donde crece ortiga, el suelo es rico en nitrógeno. Es también fundamental para las mariposas. Varias especies dependen exclusivamente de la ortiga para su ciclo de vida. Cuando arrancamos ortigas de nuestros jardines, cuando las rociamos con herbicidas, destruimos la base de una red ecológica completa. La ortiga pica porque tiene algo que proteger. Millones de años de evolución la dotaron de esa defensa porque su contenido vale tanto que necesita guardias armados. Nosotros, en nuestra prisa por conquistar la naturaleza, declaramos guerra contra los guardias. Rociamos veneno sobre el tesoro que protegen. Y luego nos preguntamos por qué nuestros suelos están muertos. ¿Por qué nuestras plantas enferman? La respuesta estaba creciendo en la zanja, esperando, picando a quien se acercara sin respeto, ofreciendo abundancia a quien aprendiera a escuchar. Los soldados romanos usaban la ortiga como aliada. Los jardineros franceses lucharon contra su gobierno para defenderla. La próxima vez que veas ortiga creciendo en un rincón olvidado, no busques el herbicida. Busca guantes. Lo que parece una maleza agresiva es en realidad una aliada ancestral. Una planta que te pica para que prestes atención, que te desafía para que demuestres que mereces su tesoro. La ortiga muerde, pero solo a quienes no la conocen. A quienes la conocen, la ortiga alimenta, cura y protege. El archivo se cierra, pero el jardín espera. Suscríbete a Archivos de la Tierra.
El próximo archivo se abre pronto. El tesoro más valioso es siempre el que requiere un poco de dolor para alcanzarlo.